Buenas, buenas amigos, sean bienvenidos otra vez a este canal Benefútbol, donde semana a semana estaremos debatiendo, conversando y hasta peleando entre nosotros mismos sobre diversos temas de la Vinotinto, lo más candente y que está en la palestra nacional acerca de nuestros jugadores en el exterior, en nuestro territorio y por supuesto todas las polémicas y escándalos que hay, como lo que está sucediendo actualmente con la federación y los jugadores sub-20 que fueron subcampeones mundiales en el año 2017, y ese será el tema de apertura. También estaremos conversando acerca de la actualidad de cada uno de ellos, pero mientras vamos avanzando iremos entrando en materia y en tema. Hoy estamos el mismo staff, quizás con una entrada nueva, una entrada con experiencia que trabaja en las inferiores del fútbol nacional, formando a los chamos del futuro. Por otro lado, tenemos otra vez a Raymond desde los Estados Unidos, desde Virginia, en los Estados Unidos, Israel, acá en Cojedes, cerquita de acá de Valencia, y este servidor, Adrián Bonilla, que otra vez nos encontramos acá en Bene Fútbol. Hace un par de días se hizo viral este tema bastante delicado por parte de los jugadores subcampeones del mundo, de esa selección sub-20, y es que la gran mayoría, digamos el 96-97% de los jugadores que conformaban esta lista, firmaron este documento donde expresaban que no se les había cancelado su respectivo premio de haber alcanzado los objetivos en dicho mundial. Y es que esto es algo que va de la mano con muchas cosas y muchos problemas que han surgido dentro de la FBF y que ha llegado hasta instancias internacionales, incluso con el tema FIFA Gate, que se ha hecho muy, digamos, rebumbante a nivel mundial, incluyendo muchísimos nombres: federación, presidentes de federación, tesoreros y pared de contar. Hay dos casos importantes en esta lista, y es que no aparece Jefferson Soteldo y Sergio Córdoba no aparece como haber firmado la lista, muchachos. ¿Qué podría estar pasando ahí y por qué esperar hasta el año 2020 para sacar eso a la luz? Yo creo que independientemente de cuál haya sido el motivo por el cual hayan esperado tanto tiempo para poder expresarse a través de esto, yo creo que eso habla mucho también de la mala organización que ha tenido últimamente la federación. Según lo que tengo entendido y según lo que pude leer, la federación a cargo hoy en día de Berardinelli acepta que sí tienen ese retraso, pero que hay situaciones que se le escapan de las manos a ellos, como cuentas bancarias, mucho el tiempo que ha tenido que esperar los directivos tomando para poder hacer efectivo este recaudador. Tengo entendido que tanto Soteldo como Córdoba, creo que en un momento se les canceló la deuda, corríjame si me equivoco. Claro, pero ahí es donde yo caigo. ¿Por qué se le cancela a Soteldo? ¿Por qué se le cancela a Córdoba? ¿Y por qué los demás jugadores quedan en el aire, Rey? Bueno, sí, eso es extraño, especialmente Muy extraño, y porque, por curioso. ejemplo, sí, Soteldo ya tenía cierto renombre en esa selección sub-20, al igual que, por ejemplo, jugadores como Fariñez y Peñaranda, pero al parecer solamente, o sea, ¿por qué solamente Soteldo y Córdoba habrían recibido pago y no un jugador de la talla en ese momento de Peñaranda o el mismo Fariñez que estaba, o sea, ya lo estaban viendo como una futura estrella y dueño del arco vinotinto a pesar de su corta edad en ese momento del subcampeonato en el Mundial del 2017? Eh, pero sí, o sea, es muy extraño. Ahora, las razones ya es especulación de que cuáles podrían ser, obviamente, y, pero yo quiero escuchar qué piensa Israel sobre esa parte, ya que él yo creo que ha leído un poquito más sobre, y tal vez sabrá un poquito más sobre los otros jugadores y de repente tiene una visión diferente. Bueno, hablando ya de esta situación, digamos que es una circunstancia un poco extraña con este tema de los jugadores, ¿no? Que no estuvieron
firmando la carta con respecto a esa deuda. En este caso, bueno, yo pude haber leído un poco, leí lo que publicó Mario Alberto Sánchez, por ejemplo, en Twitter, refiriéndose a que podría haber un tipo de relación con respecto a Sergio Córdoba, con lo que es el actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol o directivos que estén dentro de la Federación Venezolana de Fútbol. Ahí es un tema extenso. Creo que se ha quedado lagueado Sí, Israel. sí, creo que sí. De todas maneras, para complementar, según lo que pude entender también, por ahí hay un tema con lo del bloqueo del banco. En un banco específico en el que iban a cancelar cierta cantidad de premios. Exactamente, Bande. Entonces no pudieron hacer efectivo el pago debido al bloqueo del que menciono. Pero ahí viene, ya va un momentico, pero ahí viene el caso. Claro. El bloqueo fue a partir del año 2018, 2019, y eso pasó en el 2017. O sea, incluso ya pasó un año después de eso, del sub-20, del Mundial sub-20, y no se había cancelado los premios. O sea, sigue siendo curioso todavía. Claro, informaban también de que el bloqueo llega año después, o sea, esa sanción a ese banco llega año después a la realización de ese mundial, ¿me entiendes? Exactamente. Entonces, yo veo como que algo, o sea, hay una mano peluda ahí, no sabemos qué es lo que pasa, qué sucedió, si el dinero está, si el dinero no está. Al final de cuentas, nosotros como periodistas o que trabajemos como en la comunicación y quizás siguiendo los temas de la Vinotinto, no podríamos tener acceso a lo que está sucediendo actualmente en la FBF, y quizás más adelante ya es que nos enteraremos realmente de qué es lo que pasa. Con ese tema salió también una polémica en la red social Twitter con el periodista venezolano Erasmo Provenza y el hijo del presidente de la federación, donde insultos más, insultos menos, digamos que le decía ladrón el uno al otro, el otro le decía que eso no era problema de él, que se fuera a seguir los pasos del... Bueno, ustedes sabrán más o menos. Claro, eso Entonces, ya es entrar en otro tema. Esas son cosas de que te hace al fanático o al venezolano, le hace pensar miles de cosas, porque una persona que esté dentro de la federación y que tenga un cargo, quizás no puede caer en ese domitame y en ese, o sea, su responsabilidad es salir y convocar una rueda de prensa como federación, como ente del fútbol nacional y darle las explicaciones respectivas porque, o sea, esto está quedando como un chisme de colegio. Los jugadores dicen algo, los federativos dicen otra cosa, el presidente dice una cosa, el ministerio dice que sí le entregó el dinero a la federación, pero la federación aún no le ha cancelado a los jugadores. Entonces, ahí es donde quiero llegar. Pero quizás en este tema hay algo más delicado y es qué pasará o qué acción tomará la federación en cuanto a estos jugadores y sus posibles convocatorias con la selección. Rey, Lino. Bueno, mira, ahí es donde viene la polémica, como dices tú, ¿no? Y el qué pasará con las convocatorias de esos jugadores que firmaron esa carta, obviamente, porque ya se vio en el pasado que cuando ciertos jugadores se quejaban o hacían públicas sus quejas sobre la federación o el técnico o algo, siempre uno que otro se quedó afuera por un buen tiempo. Entonces, ¿qué pasará? Yo creo que hay ciertos jugadores que en la selección, no sé, de cierta manera siempre los han visto como, no decir intocables, pero que siempre los han estado convocando, así hayan estado en mal momento, y estoy hablando de jugadores sub-20 que están en la selección mayor, como estilo Peñaranda, por ejemplo, pero que también está alzando su voz y está haciendo público, incluyendo con cantidades que no borró en sus fotos en Twitter, que los otros jugadores sí borraron, pero él no lo hizo. O sea, él quería hacer público cuánto dinero exactamente, con centavos, le debía la federación. Entonces, pues eso obviamente ya manda o envía un mensaje fuerte a la federación, porque obviamente es un jugador que en su momento y todavía tiene una gran cantidad de seguidores, obviamente. Claro, y que a esto sumado de que todos los jugadores publicaron en sus cuentas de Instagram
en su cuenta de Twitter este documento y se hizo viral. O sea, no fue que lo hizo un solo Exactamente. jugador o el representante, Exacto. lo Pero hicieron entonces no, absolutamente todos los jugadores. no pueden bloquear a todos, obviamente, pero yo creo que sí, Exacto. uno que otro sí se va a ver afectado. Pero como digo, hay ciertos jugadores que siempre han estado con buen visto en la federación y tal vez esos no van a ver ningún tipo de repercusión por lo que han puesto en las redes sociales. Mira, ojalá ahí no haya un estilo de censura para los jugadores en la selección, porque Y realmente sería un problema catastrófico para nosotros, porque ya sabemos que Claro, jugadores de esa selección sub-20 pueden ser pilares en nuestra selección absoluta, por ejemplo, Yángel Herrera. Entonces, claro, es quizás de que federación y gremio de jugadores lleguen a un acuerdo para ver qué es lo que está pasando y no entorpecer el tema deportivo, porque al fin y al caso vamos, o sea, a ti como fanático o fulano o a Perenceso como fanático no le importa los problemas federativos, le importa es el claro, rendimiento de cada jugador en el campo y que de verdad se den los resultados. Y más con un exactamente. técnico nuevo y que le vayan a entorpecer su trabajo por problemas externos y que él no ha tenido nada que ver. Hoy lo decía Rafael Dudamel en un podcast, no recuerdo ahorita el nombre, lo voy a investigar ahorita y lo voy a hacer mención, este, que la federación es un completo desastre y que así tengas los mejores jugadores, quizás no llegues a ningún lado por federación o por organización, sino por los jugadores, pero es algo muy, 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 muy extraño que se logre dar. Entonces son cosas que te hace pensar a uno como fanático, como seguidor de la selección y todas esas cosas de que siguen jugando con la fe y con la esperanza de cada fanático venezolano, Rey. Sí, no, estoy de acuerdo con eso. Por acá creo que Lino también tiene problemas de conexión, Israel también está reconectando. Mira, Rey, sigamos. sí, en cierta Ajá, te parte escucho. de lo que venía diciendo yo, mira, yo creo que hay jugadores que yo los veo ciertamente como intocables en la selección, a pesar de que, o sea, no hace mucho eran sub-20, como estábamos hablando de Fariñez, Yángel Herrera, son jugadores que no puedes echar a un lado y completamente, o sea, sacarlos a una convocatoria o ponerlos en la debería ser, banca. O sea, Claro. sería algo muy difícil. Yo creo que ciertos jugadores se van a Pero ver afectados más que otros. Pero mira, cuando hablamos de este tema se me hace presente el caso de Benzema en la selección francesa. No sé si recuerdas ese caso, Sí, 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 de acuerdo. por allá 2014, 2015. De por sí estuve Sí, viendo el documental en Netflix, excelente cómo tratan el tema de Benzema por completo y te hace sí, entender de una manera u otra de que Karim ha sido votado prácticamente de su selección y sí, técnicamente odiado por el pueblo francés por una cuestión donde no tuvo culpa. Entonces, sí, eso me recuerda, este tema me recuerda mucho a ese tema, valga la redundancia, de Karim Benzema, que se tome alguna acción contra los jugadores y que se vea mal afectada el, el seleccionado vinotinto, pero en el terreno de juego. claro. No, estoy de acuerdo con eso y yo creo que eh, obviamente guardando la distancia de Francia-Venezuela, Claro, eh, claro, la, la, la- Francia tiene muchos jugadores en esa posición de 9 a un gran claro. nivel élite que obviamente podían hacer ese cambio y o sea, no verse muy mal porque están poniendo a alguien completamente sin el nivel necesario para estar titular en una selección como la Claro, son lujos francesa. que no Pero podemos sí cometer entiendo, nosotros. exactamente, pero sí entiendo tu punto, pero yo creo que ellos tienen mucho más recursos bueno, para bueno, poder, bueno, son los campeones del mundo No, claro, o sea, por por supuesto, algo. guardando la exacto, distancia me refiero es al escándalo, más que todo, y claro, como apartaron de la selección a un jugador, y es más o menos lo que se está viviendo ahora, quizás por un problema claro, de entre federación y jugadores se puedan tomar las cosas por otro camino y que no es lo debido. La idea es que se llegue a un claro, consenso y las conversaciones por Total, dentro. Ojalá y sea así, Dios quiera sea totalmente, así, las conversaciones dentro totalmente. de Ojalá que sí. federación y jugadores lleguen a un buen acuerdo o se Y pueda yo creo que cancelar esa deuda. yo pienso que ese debería ser el principal objetivo, como bien mencionas que dice Dudamel, si se toma como un desastre la federación, independientemente que sea cierto o no, el principal objetivo debería ser ese,
apuntar hacia un mismo enfoque y que todos, tanto gremio de periodistas, jugadores, directivos, qué sé yo, todos estemos de la mano para poder llegar a nuestra meta, que es obviamente ir al Mundial. Y eso lo vamos a lograr, estemos todos de un mismo lado, si todos tiramos de un mismo lado del barco. Claro que sí. Sí, mira, siguiendo el tema en cuanto a este problema que está sucediendo entre federación y jugadores, yo creo que sería buen momento para conversar acerca de la actualidad de cada uno de los integrantes de esa selección histórica que con orgullo podemos decir que fue subcampeona del mundo. No es cualquier cosa, como dicen por ahí, ser subcampeón del mundo, algo histórico más para nosotros como selección, que nadie lanzaba una moneda por nosotros. Y realmente eso es un orgullo, es realmente sentir ese cosquilleo en el cuerpo al decir eso. A muchos se le aguan los ojos, todavía recordando aquel relato de Federico Rojas en esa semifinal, aquel gol de Samuel Sosa, impresionante, creo que es el gol que más he gritado en mi vida. No sé Inolvidable, ustedes si inolvidable. también lo gritaron de esa No, manera. inolvidable ese gol. Esos madrugonazos que hacíamos todos para disfrutar esa Una selección, locura. Es una una locura. locura, de verdad. Mucho dormíamos en el día y vivíamos era en la noche. Bueno, Parecíamos mira, murciélagos. una anécdota sobre eso es que yo pasé todos los juegos por Facebook del Mundial Sub-17, todos los de Venezuela, obviamente. Yo me levantaba a las, no sé, no me acuerdo, a las 4 de la mañana a preparar todo, montar todo como lo iba a pasar, y para la gente que no podía verlo, que estaba fuera de Venezuela y no tenían acceso a Meridiano o algo así, no Meridiano, a TLT, yo se los pasaba por Facebook en una página de un amigo que es Chat Vinotinto, pasé todos los juegos, una página privada, la única manera por la que pude pasar los juegos sin ningún problema No, un capo. de que los cancelaran. No, excelente. Excelente. De Esa eso es se la actitud. trata. A pesar de que tienes ya que 18 años en los Estados Unidos, sigues teniendo ese espíritu venezolano, colaborador y honesto, hermano. Te felicito. Coño, sí, entre todos los vimos. ¿No? Mire, se conectaban 500.000 personas. O sea, Una guarda increíble. fue bien popular. Imagínate si así fue en esta categoría, ¿cómo seríamos que fuéramos a Qatar En un 2022? mundial. ¿Se han imaginado La eso durante un locura. segundo, muchachos? Coño. La locura. Yo me lo imagino y de verdad que me recorre un sentimiento de frío, de emoción, de entusiasmo, de todo. Me lo imagino. Debe imaginarse nada más el himno que esté sonando No, en el no, primer una partido locura. debe ser. Mira, es que así perdamos 30-0. Para mí es un orgullo. Es impresionante. Impresionante. Es ¿No? algo, Imagínate, es algo. claro. Y no lo vayan a tomar a mal. No es que estés menospreciando a la selección, sino que es un No, decir que claro, así pero perdamos, claro. empatemos y que ganemos mucho mejor. Eso para eso es Claro. fiesta nacional. Claro que Imagínate sí. la cantidad de personas y de generaciones que tuvieron que haber pasado por goleadas, empates, discriminaciones para llegar a un mundial y que nos toca a nosotros. O sea, increíble. O sea, eso a mí me llena también de mucho orgullo. Sí, bastante. Pronto Muchachos, llegará el día. entremos entonces en materia a repasar a cada jugador de esa selección histórica de la Vinotinto y empezamos por el inamovible y dueño del arco Vinotinto, sin duda alguna, Wilker Fariñez, actualmente en Millonarios. Ya en el capítulo anterior todos concordábamos de que tendría que ser el arquero titular y por supuesto que se vaya desarrollando lo más posible en ese lugar, que se haga dueño, que se haga líder y que nos brinde seguridad en el arco por unos cuantos años. El segundo portero de esa selección era Joel Graterol, actualmente en el América de Cali, Israel. Con buena proyección. Lino. Con buena proyección. Graterol estuvo en Zamora, fue campeón acá, jugó Copa Libertadores, jugó Copa Suramericana. Un muy buen arquero. Creo que si no estuviera Fariñez, creo que también optaría para ser titular. Ahora está jugando en la Liga Colombiana y vamos a ver si eso le ayuda a su desarrollo. Creo que puede estar ahí como tercer arquero, junto con Romo, junto con ese
Esos buenos porteros que tenemos ahí. Sí, hay que destacar que Graterol ha jugado un solo partido en la primera división colombiana. Ha jugado un solo partido, Eso, creo que de 8 sí. creo que de 8 posibles, creo que un solo partido de 8 posibles nada más. Ha tenido muy poca Sí, participación. sí, por eso. Entonces, quizás a veces ese ha sido el error de muchos jugadores vinotinto, y no sé si coinciden conmigo, es que buscan dar ese salto quizás al exterior muy rápido A y destiempo. quizás limitan su desarrollo. Yo creo que Graterol, por ejemplo, pudo haber quedado por lo menos una temporada más en el Zamora y quizás demostrar de lo que es capaz y hacer que algún equipo confíe realmente en todas sus habilidades y cualidades y que no se quede en el banco, porque quedarse en el banco es pérdida tanto para él como para su futuro y su desarrollo futbolístico. No sé si con Zamora, pero a lo mejor en otro club aquí en Venezuela. Zamora no jugaba Libertadores, no jugaba Sudamericana. Bueno, buen punto, sí. Creo que a lo mejor en otro equipo aquí en Venezuela, que sobre todo que jugara Libertadores ahora, pues Claro, que le le hubiese sirviera de también dado un vitrina. plus. Exactamente, todos sabemos que esa es la vitrina aquí en Venezuela. Claro. El 100%, por lo menos un 75% juega ahí esa vitrina. Muchachos, otro caso es el tercer portero de esa selección, Rafael Sánchez. Actualmente se encuentra sin equipo. Israel. Sí, creo que uno de los Israel creo que no tiene de los que conexión. menor Bueno, fortuna sí. y menos suerte ha tenido. Rafael Sánchez, si hablamos de quizás de los tres porteros que perdió esa proyección, estamos hablando sin duda alguna de Rafael Sánchez, jugador que se quedó sin equipo. Tuvo un pequeño paso por el fútbol europeo, no recuerdo exactamente qué liga, por una división baja, una división de baja categoría, creo que era incluso tercera, cuarta, no estoy seguro, me puedo equivocar. Pero ese chamo cuando estuvo en el Deportivo Táchira tenía una buena proyección, por algo Dudamel se lo llevó al Mundial Sub-20, pero se estancó, hay que decirlo, se estancó sin duda alguna, fue al Aragua buscando posibilidad de ver minutos, pero lamentablemente no los encontró y bueno, al final termina como está en este momento sin equipo. Esperemos que quizás pueda retomar así sea un equipo de segunda división, no sé, estoy seguro, a lo mejor puede. Claro, ojalá Sánchez puede recuperar ese, digamos, esa proyección, como tú bien lo nombrabas, Israel, y no se quede estancado y se pierda ese talento, porque mucho talento tenía o tiene Rafael Sánchez. Sí, sí, Vamos con la muy parte buen de la portero. defensa. La defensa, William Velázquez, central alto, proyección, de zancada, jugador Muy con una físico, un zancada jugador muy bastante físico. ancha, sí, muy físico. Actualmente se encuentra en el Portland Timbers, la sucursal, y si no mal no recuerdo, jugó con el Real Valladolid B Sí, con el y B. luego se fue Sí, a con el B. Japón, donde estuvo desaparecido. Y si mal no recuerdo también, creo que era segunda división de Japón, que muchos Era Sí, segunda critican división ese de Japón, momento. correcto. efectivamente la segunda división y si no me equivoco, Y de por jugó sí no muy jugó. poco. Jugó muy poco, si es que jugó. Creo Creo que que su jugó un mejor solo partido. paso, exacto, yo creo que su mejor paso fue definitivamente en el Valladolid, que fue donde jugó más, porque ya en el Sabadell de la segunda vez de España tampoco jugó. O sea, fue del Valladolid, que es donde era titular, Sí, jugaba, no lo renovaron, saltó al Sabadell, otro equipo de segunda vez, donde no jugó prácticamente nada. De ahí saltó a la segunda de Japón, donde estuvo muy desaparecido y jugó muy poco. Y como dices tú, tal vez jugó un juego en la segunda división de Japón. Entonces, obviamente, no viene con el ritmo. Perdió mucha proyección. Se veía como uno de los centrales, posiblemente estrella de Venezuela. Y Una de las obviamente eso apuestas a ya, futuro. exacto, a futuro, se veía como un central que podía ser una estrella de la selección de Venezuela, pero como digo, esa proyección se ha perdido mucho por la falta de continuidad y de llegar a equipos con un poco más de nivel. claro. El otro central vinotinto que conformaba esa saga es Nahuel Ferraresi. Uf, Actualmente está en Portugal
con el Porto B. Y algo que hay que destacar es que ha disputado 23 partidos y todos de titular durante esta Es campaña titular, sí, titularazo. en la segunda división de Portugal. Sinceramente, a mí me gusta mucho este defensor, Ferraresi, un jugador que pertenece nada más y nada menos que al Manchester City. Es algo importante ese asterisco ahí para Ferraresi, porque no todos los jugadores tienen esa proyección y esa vistosidad a nivel internacional. Y si el Manchester City no se ha desprendido aún de este jugador y lo está mandando a jugar al Porto B, que todavía es un equipo de categoría, es porque le ven la proyección y quizás un jugador de futuro, digamos, de equipo media tabla para arriba, lo de Ferraresi, aunque es muy joven todavía, se está desarrollando, pero recuerden que Osorio sale también del Porto. El Porto ha tenido una de las mejores escuelas de defensores en las últimas décadas. Y tiene además una de las mejores escuelas en cuanto a fútbol base y formativo de Europa, junto con la del Ajax, por ahí. Tiene cantera ahí, el Porto, y Claro, que se desarrolla ahí, obviamente es un son plus. equipos de cantera, le dedican mucho a sus Sí, jóvenes y por eso me gusta mucho lo que pinta Ferraresi. para Eso, complementar, Adrián. No, dale, Ray, dale. no, yo iba a decir que hay que recordar, si no me equivoco, la está en préstamo. Entonces hay que ver qué pasa Sí, en préstamo. al pasar. Yo creo que el préstamo llegaba hasta este junio. Habrá que ver qué pasa con eso y ver si se materializa en que de repente lo compren o si vuelve a ser cedido o de repente juega con la sub-23 de Manchester City, que también es una posibilidad, ya que creo que todavía va a cumplir los 22 años apenas él. Sí, lo importante es que se mantenga, como quien dice en la palestra, Exacto. que no se mantenga o que, o que vaya un equipo Que que pueda lo tengan frenar su desarrollo. banqueado. Ajá, Y que lo tengan que banqueado, Exacto. como decimos acá en no lo Venezuela. tomen en Nosotros no necesitamos cuenta, sí, jugadores sí. banqueados. No, nosotros Claro, necesitamos claro. jugadores que se mantengan en el 100% en la cancha y que se sigan desarrollando. Porque por primera vez en la historia, como comentaba en el capítulo anterior, tenemos la mejor generación. Y dicho esto, somos subcampeones del mundo en esta categoría y por supuesto cada jugador tiene que permanecer en un club que le dé oportunidades y que le brinde la capacidad para desarrollarse en el terreno de juego, no en un entrenamiento. Ahí es donde Claro, realmente salen los grandes jugadores. Totalmente. claro que sí. ¿Cuántos jugadores han salido al radar vinotinto o de la selección por temas como ese, Adrián? Tantos jugadores que por una u otra razón no han sido tomados en cuenta, que Sí. han participado más que todo con el equipo de segunda, con el B, con las filiales, no ha tenido ese desarrollo. Bueno, Esperemos que yo recuerdo un caso no sé en si ustedes particular. recuerdan, y es el de Juan Falcón. No, increíble. Juan Falcón, yo Claro. me Juan acuerdo de él. Falcón, un 9, un tanque del área, un Lo chamo tuvo que llegó a Zamora, por cierto. Francia. Lo tuvo aquí Sí, Zamora. un chamo que llegó a Francia con las cualidades para ser un 9, un gran 9, porque recordemos que Falcón era un tipo muy Sí. físico, y quizás por el apuro de dar un salto a Francia se vio mermada su capacidad, al igual que la de Fernando Aristigueta, que tuvo que regresarse otra vez al continente y como quien dice empezar de nuevo. Y eso es lo que quita esas chances en la selección, el empezar de nuevo para el jugador venezolano. Sí, claro. Exactamente. El siguiente es Joshua Mejía, muchacho, de acá de Atlético de Valencia, Madrid. salió del Joshua Carabobo. Mejía. Joshua, mira, yo sinceramente yo te digo que para mí es uno de mis favoritos, más que todo por sus condiciones. Y en eso Sí, hablo de que es un jugador muy fuerte. Si tú ves los partidos de él, sé que es un poco complicado porque es segunda vez, pero si tú ves los partidos de él, es un jugador que es muy fuerte, un jugador muy rápido para ser central, ya que, si no sí, me equivoco, no es un central muy espigado, pero tampoco es bajito. Creo que mide como un es promedio. 84, como Es un Un jugador ochenta. promedio, 84, sí, si no un me tamaño equivoco. promedio. Pero tiene una velocidad increíble. Yo lo he visto hacer unas vueltas de área a área que, o sea, es muy poco ver un Bueno, central corriendo hasta así. se hablaba también de la posibilidad de reconvertirlo en un lateral. Se habló un tiempo Ujú, de que jugara lateral porque tiene mucha capacidad de exactamente. desdoble
como tú dices, pues tiene esa capacidad de ir y venir, y es muy físico además, eso le da Exacto, mucho también como jugador. Y en una posición como central eso es vital, la fortaleza física y la fuerza que tenga el jugador. Muchachos, exactamente. en el lateral de esa selección estaba Ronald Hernández. Actualmente se cuenta en el Aberdeen de Escocia. De Scott. Ha jugado 2 partidos de 6 posibles y en su paso por Noruega jugó 61 encuentros con el Astad Bae, teniendo un total de 7 asistencias. Un número bastante alto para un jugador de su posición. Ya sabemos la actualidad de Ronald, sabemos que Ronald es el candidato número 1 para ocupar el lateral vino tinto. Quizás no pasa por su mejor momento actualmente en Escocia. Bueno, ya sabemos el parón, pandemia, coronavirus, todo ese tipo de cosas. Hay que ver cómo vuelve, pero se sabe que Ronald Hernández es el candidato número 1 para ese lateral. Luego está José Hernández. José Hernández es un chamo con muchísima proyección. Actualmente en el Atlético Venezuela, hasta hace un año, o poco más de un año, llegó al Atlanta, lugar, equipo donde hace vida también el venezolano Joseph Martínez, pero Jugó no muchos contó, partidos en el Atlanta B, ¿viste, Adrián? no contó, claro, pero no contó con la suerte de llegar al primer equipo. Jugó No tuvo la suerte. fue en el, ajá, llegó en el Atlanta, jugó en el Atlanta B, pero se quedó ahí y regresó de nuevo a Venezuela. Era lo que estábamos conversando hace un momento, donde hacen Ujú. el salto, no tienen lo que esperaban y tienen que empezar de nuevo en Venezuela, muchachos. Otro caso más de lo que acabas de comentar y lo que venimos conversando. Tuvo que volver a regresar a Venezuela en busca de otra oportunidad, en busca de minutos también. Vamos a ver si yo creo que le va a dar, porque es un jugador que tiene mucho talento y es uno de los pocos laterales zurdos que tenemos en el país que puede ir a otra liga para mejorar su fútbol y condiciones las tiene, sin duda. Condiciones las tiene. Exactamente. Absolutamente. Y él, no sé si tú te recuerdas, pero él debutó con Atlanta United en la MLS. Ajá. Jugó Debutó Sí. con 5 minutos, 5 minutos, pero debutó. Y de ahí más nada. Y de ahí no, de ahí más nada. Y lo peor de Solo todo eso es que jugó 5 minutos. 5 o menos. Creo que entró en el Increíble. 88 y más nunca lo Increíble. volvimos a ver en la MLS. Pero Increíble. yo creo, es un muchacho con mucho potencial. A mí me gusta mucho como lateral. Creo que tiene, o sea, tiene una técnica muy buena. Es un jugador relativamente rápido Sí. y es muy, o sea, es muy maduro Y es en su juego. defensivo, sí. Es muy O sea, Exacto, es es defensivo muy un también. jugador maduro muy en su defensivo. juego. Se caracteriza A más mí por me su gustaría defensa que mucho por para la su... selección. Sí, hay que ver cómo se sigue desempeñando en el Atlético de Venezuela también. Ahora, si hay un jugador que rescatar, para mí, para la selección mayor, para lateral izquierdo, yo creo que es él. A mí me Yo también gustaría pienso lo que mismo. se le diera un chance de entrenar, de un amistoso, de algo y verlo en la mayor. Porque Sí. sabemos que esa es el lateral que donde siempre sufrimos y tenemos muchos Y hay problemas. que probar, hay que probar. Lastimosamente, los amistosos tenemos que probar ese lateral que tantos dolores de cabeza nos ha dado desde que Sichero sale de la selección. Exactamente. Muchachos, el otro que sigue es Edwin Quero. Otro lateral zurdo. Quizás Quero, ajá, conocido o que se hizo trending acá en Venezuela por la cuestión del maltrato animal, cuando estaba en el Zulia y toda esa cuestión, pero actualmente se encuentra en Portugal, donde solo jugaba un partido y sus mejores momentos fueron en el Deportivo Táchira. Sí, sí. Otro caso más que da el salto a Europa, segunda Creo que está en la división, no segunda de cuenta con los Portugal. minutos, ajá, y solo ha disputado un partido nada más. Bueno, Quero es polémica, pero a mí me parece que lo poco que yo lo vi en la sub-20 me pareció muy buen lateral. Me pareció que tenía buena proyección, pero yo creo que las polémicas y esos problemas personales como que lo han mermado un poco y le ha costado salir de ese hueco, creo. Sí, los jugadores mucha cuando tenía, están en esta edad tan joven y se ven envueltos en escándalos, es muy difícil que equipos le monten los ojos nuevamente. Exacto. Es tenía, bastante tenía muy complicado. buena salida por la banda izquierda. Defensivamente le costaba un poquito. En el regreso le costaba, pero sin duda alguna, un jugador con bastante garra. ¿Cómo le ponía a ese muchacho, de verdad? Así Sí. sea, Sí. trotando, caminando, gateando, regresaba. Eso yo creo que es una de las características más a favor que tiene Quero. Tenía muy buena proyección y le costaba en el retroceso, pero aún así siempre volvía. Yángel Herrera, pasamos al mediocampo de la selección.
Rey, Lino, ya sabemos la actualidad de Yángel. ¿Para qué seguirlo conversando, no, nombrando? Ese Yángel es título, futuro capitán de la selección, quizás el futuro mejor jugador capitán. o uno de los mejores jugadores que tenemos ahorita en el exterior yo creo que la mejor manera, e imagen del país. yo creo que la mejor manera de resumirlo, box to box. Un Sí, mediocampista de 2 áreas, total. Tiene absolutamente. técnica individual, tiene la fuerza, tiene la velocidad, la visión, tiene todo para llegar lejos. Esperemos que Exactamente. Muchachos, ojo con el desempeño y el rendimiento de Yángel Herrera y un llamado de la Premier. de la Premier Recuerden que sería Eso, la Premier se basa en lo que acaba de nombrar Lino, que es el box to box. sí, sí. Centrocampista claro. completo, centrocampista que defiende, ataca, crea, pasa, abre Eso, espacio. Y eso ese es Yángel Herrera. sería, ese es el sueño de Yangel, me imagino. O Y sea, Sería pertenece la al guinda del obviamente, Manchester pastel. City. Pertenece al Sería la Manchester guinda del City. pastel así de la mismo. selección. Esa es una Mira, de las y cosas que podría ser. Cuidado si el Manchester City, luego de que regrese de Granada, no los presta un mismo equipo de la Premier. sería lo mejor para él, creo yo. Y hablando, tú lo mencionaste como futuro capitán, yo creo que ya hablando ya de lo que es el capitán o los tres capitanes de la selección ahorita, que son Rincón, Rondón y Rosales, Ajá. están en edades similares, se van a retirar prácticamente Claro. al mismo tiempo. Para mí, Yangel es el más, Sí, el que le sigue. el Es dueño el que va a tomar de el. esa banda, Exacto. Exactamente. el dueño de No la hay más que banda. decir. Muchachos, Ronaldo Lucena actualmente se Uf, encuentra en Jaguares de Córdoba, en Colombia. Solamente ha jugado 3 partidos esta temporada, pero ingresando desde el banco. Yo quiero hacer un paréntesis acá jugadorazo. con Ronaldo Lucena, porque a mí este chico lo veo mucho como un gatuso, guardando las diferencias, pero es un jugador muy fuerte en el medio campo, donde le peleaba de tú a cualquier jugador, donde no se achicaba en los momentos grandes, y si él tenía que salir a partirse la cara por el balón, lo hacía, o lo hace, mejor dicho, Ronaldo Lucena. Quizás esa llegada a destiempo al Atlético Nacional le ha cortado su proyección. Volvemos al tema y seguimos cayendo en lo mismo. Sí, el Ahora eterno busca su dilema. lugar nuevamente en Jaguares de Córdoba, pero no ha jugado mucho. Entonces quizás Ronaldo Lucena vaya a terminar jugando aquí en Venezuela para luego dar un salto importante, quizás a un equipo del continente, o ojalá pudiera ser Europa. Yo para agregar algo en cuanto a lo de Lucena, tal cual, totalmente de acuerdo con lo que dice, y agrégale la gran pegada que tiene ese muchacho. Qué pegada Sí, que tiene ese muchacho, ¿viste? Yo recuerdo un partido en el Mundial, creo que era contra Uruguay, un tiro libre, un poco más adelante, como 10 metros más adelante de la mitad de la cancha, la coloca en el larguero. Impresionante la pegada que tiene. Jugador No solo muy... uno, fueron como 3 tiros así Sí, de ese sí, estilo. exacto, tuvo varios tiros cercanos. Contra Inglaterra también, casi un golazo que nos empataba el partido. No, sí, que no, estuvo a jugadorazo. punto. Estuvo con Zaguara también. Y honestamente, para mí, Lucena, yo no sé, todo el mundo tiene su visión o cómo vio el Su Mundial gusto particular. sub-20, su gusto particular, pero yo creo para mí Lucena fue el MVP de Venezuela en ese Mundial. Sí, Demasiado, absolutamente. demasiado Para nivel. mí también Él está era el ahí que en el Sí, top. movía los hilos. estuvo entre los Sin mejores duda, para mí está en el mediocampistas top. de ese mundial. Y cabe recordar que en ese mundial estaba Valverde y estaba Betancur también Así con mismo. Uruguay. Y Demasiado nivel. Lucena y Ángel fueron los que se mataron en ese mediocampo con Betancur y Valverde. Y si nos Claro. vamos actualmente, ¿dónde está Betancur? Betancur prácticamente le ha quitado el puesto a Pjanic en la Juventus. Y si hablamos de Valverde, ni te digo. Valverde se ha convertido ya en un fijo para Zidane en el Ahí, Real Madrid. ahí es donde uno Claro. dice que todavía nos falta ese poquito más con el tema Nos del falta ese pasaporte. empuje y desarrollo nacional. Nos falta ese Exactamente. Sí, poquito de sí, inversión total, quizás total. aquí en la nacional. Muchachos, luego está el nombre de Cristian Macum, venezolano con pasaporte, si no mal no recuerdo, es Belga. camerunés, pero de Belga. Bélgica, Ujú. belga, pasaporte belga por su padre. Tuve la oportunidad de conocer a Macum, un Belga, muchacho belga. bastante No, no, belga, humilde. belga. Ajá. Salió de acá de Valencia, de Sequesport, de por sí cada vez que tiene un chance visita las instalaciones. Y un muchacho que llegó a la Juventus, digamos Juventus Primavera, para ser más específico, quiere decir Sí. la filial de la Juve. Pero es como te estaba comentando, Rey, Lino,
no cualquier jugador le pone en los ojos este tipo de clubes. No es lo mismo que te contrate, con todo respeto, el Bari a que te contrate la Juventus, Claro. ¿entiendes? Así sea la segunda división, pero es eso, pues, cuando te encuentras en los ojos de los equipos élite, es porque estás por demostrar o estás demostrando que realmente vales la pena, y eso pasó con Macún, que quizás no tuvo la suerte necesaria en primavera y terminó recalando aquí otra vez en Zamora, ahora en el Inter de Miami, de la mano de David Beckham, lo veo bastante positivo para él. Sí, es un buen paso, un equipo que tiene poco tiempo en lo que es el balompié allá en Estados Unidos, pero un buen paso porque si hablamos de David Beckham, hablamos de fútbol, por supuesto, y vamos a ver cómo le va ahí, vamos a ver cómo le va. Por ahí a lo mejor se engrana, por ahí a lo mejor juega con el equipo de primera, se gana un puesto y por qué no con la selección. A mí me parece un jugador muy interesante, man, muy interesante. La Sí, puede sí. hacer de central por su perfil natural izquierdo y la puede hacer de mediocampista también, de mediocentro. A mí me Bueno, de gusta por sí, más, en el último suramericano jugó de central. Sí, de central, exacto. Era el a mí central me de la selección. parece, a mí me parece que él, yo lo veo a él mucho mejor jugando de medio defensivo que de central. Lo que pasa es que por ahí la velocidad no lo ayuda mucho, Ray. No es un jugador que tenga tanta velocidad ahí para jugar en el medio. Pero tiene la presencia, que es Sí, lo que tiene yo creo que es lo totalmente. mejor en él. Él tiene La la presencia, presencia el y físico. la capacidad de ubicarse. Es muy, muy inteligente Exacto. también. Pero por Físico ahí y a lo mejor la defensivo. velocidad como que no lo ayuda mucho ahí. Sí. Sí, Macún muestra un físico de verdad envidiable para muchos de su posición. Y una de las cosas que él tiene a su favor es que está llegando a una organización nueva que va a entrar en la palestra del fútbol norteamericano y tiene la oportunidad de ganarse al cuerpo técnico, de ganarse a los aficionados y de convertirse en una imagen para ese club y ser la vitrina para quizás dar el salto a Europa que se le había frustrado con, con la Juventus de Turín. Pudiera ser, pudiera ser. Pudiera ser. Claro, claro. Ojalá que sí. Luego en esta lista está Luis Ruiz. Actualmente ha jugado 4 partidos de 6 posibles. Tuvo un buen paso por el Aragua, donde jugó 49 partidos y repartió una asistencia. También jugó como volante constructor en Zulia y disputó varios encuentros importantes, como la final absoluta del 2016 con tan solo 19 años. Muchacho. Bueno, mira, Luis Ruiz, yo te digo, yo conozco muy poco de él después de lo que pasó con el Mundial, donde participó muy poco también. Pero lo poco que vi de él me pareció muy bueno. Me pareció que es un jugador que tiene bastante técnica y que tiene visión. Creo que, si no me equivoco, le entraba más como un reemplazo hacia Yangel y Lucena. O sea, Sí, era como, un Sí, volante más sí, sí, sí. defensivo, un tapón, lo que exacto, uno conoce como tapón. exacto. Pero yo le vi más ese toque, esa técnica como para, no sé, para un 8 más, algo más ofensivo, digamos. O Puede ser. más de filtrar Volante. balones. Exacto. Actualmente juega en el Gran Valencia Maracaibo, Ajá. Sí. Gran Valencia aquí en Maracay. Venezuela. Muy, Aquí en Venezuela. Muchachos, seguimos la lista de los jugadores y también vamos a hablar un poco de Samuel Sosa. Juega en España, en el Alcorcón, segunda división. ¿Cómo ven a Sosa? No, un talentazo, Sosa. Un talentazo. El Samu, lo recuerdo mucho cuando entró contra Uruguay, ese golazo, del que hablamos hace un rato, un golazo que metió. Eh, hay que tener jerarquía, hay que tener valor y hay que tener la mente bien fría para hacer lo que hizo ese niño. La clavó en el ángulo en el 90 en un mundial, en una semifinal contra Uruguay. Un zurdo de muy buena pegada, es rápido, tiene cambio de ritmo, desequilibrante. Eh, Vamos a ver cómo le vaya en ese equipo de España. Yo creo que puede ser un trampolín para él. Ojalá llegue a un equipo de primera división, mitad de tabla a lo mejor, parte baja, que lo ayude a progresar como jugador, porque condiciones tiene. A mí me gusta mucho, un jugadorazo de verdad. Él ha tenido un paso, yo diría, bueno en el Alcorcón, ya que obviamente llegó procediente de Argentina, De Argentina. de Talleres.
donde no tenía mucho juego, no tenía muchos minutos en el primer equipo y jugaba en la reserva más que todo. Pero yo sí vi algo bueno de su paso en Argentina, de esos juegos que tuvo en la reserva, era que se le veía mucha más garra. Yo cuando lo vi jugar en el Sudamericano, que desafortunadamente no llegamos al Mundial, no clasificamos, era que ese chamo mostraba una garra diferente y un desgaste muy bueno al jugar con la selección. Y yo creo que eso viene de su tiempo jugando en Argentina, que es un fútbol que es muy rápido, con mucho desgaste, mucha garra, y creo que es algo bueno que él ha aprendido de ese fútbol y que lo ha llevado obviamente a España ahora. Muchachos, estamos en los minutos de culminar y vamos a repasar rápidamente los delanteros. La lista. Estaba Heber García, que está en Chile. Actualmente ha jugado 21 partidos, 5 goles y 3 asistencias allá en Chile. Ronaldo Peña, que después de estar en Portugal, su buen paso por el Marítimo, sino Moreirense, perdón. Moreirense. Regresa a la MLS para jugar con el Houston Dynamo. Ha salido de la banca más que todo en ese club. Luego está Ronaldo Chacón, está Peñaranda, está Soteldo, con muy buena actualidad Soteldo. De por sí, antier aseguraba que su sueño es jugar en el Manchester United. Y qué mejor momento de reconstrucción de este equipo para que llegue el enano, para que llegue el Minion, Soteldo a Inglaterra, muchachos. Uno de los jugadores con mejor proyección de nuestro fútbol, sin duda alguna, Soteldo. Así mismo. Capaz se vuelve sensación si va al Manchester United. No, es que me imagino las cualidades de él es un jugador explosivo. Y quizás muy rápido, vertical. Ajá, encarador. Y esas son las características de un delantero para un equipo como el Manchester United. Él es un United. jugador llamativo. Yo creo que es un jugador que si lo llevan, por ejemplo, al Manchester United y lo marketean, o sea, le hacen buen marketing. Sí. Yo creo que iba a hacer ese comentario. Es un jugador que yo creo que puede vender muchas camisas, puede tener muy buena proyección en ese equipo. Puede tener mucha prensa, mucho marketing también. Está totalmente de acuerdo. Yo me imagino en Estados Unidos vendiendo las camisas de Soteldo, los recuerditos miniatura de Soteldo. O sea, es un jugador que también tiene eso, por ahí, que tiene ese margen para trabajarlo en ese aspecto. Y incluso que por ahí, allá en Inglaterra se fijen en eso también. En Brasil es un ídolo. Se han filtrado videos donde muestran a Soteldo con los niños y pidiendo camisas y fotos y autógrafos. De verdad que Soteldo se ha convertido en una personalidad allá en Brasil. Y vaya difícil que es brillar en Brasil. No es cualquier cosa. Claro. Y vaya difícil ponerse la 10 del Santo también. Qué difícil que. Sí, claro, por eso que Sergio Córdoba, muchachos, también está en esta lista y Jan Hurtado, para culminar. Sergio Córdoba, sabemos que el Augsburg ha tratado de convertirlo últimamente más en un 9 por su físico. Y quizás las lesiones no han... Claro, pero a Córdoba lo han tratado de convertir últimamente en 9, en el Augsburg. Quizás esa pueda ser su posición y donde termina de explotar y dar lo mejor de sí. Porque Córdoba tiene un físico muy parecido a lo de Salomón Rondón. Sí, exacto. Yo creo que va a terminar siendo así por el físico que tiene. Es un jugador que más de chamo, cuando estaba en Arroceros de Calabozo, en Caracas, tenía mucha velocidad y tenía mucha potencia, pero ya con el tiempo ha ido perdiendo un poquito esa velocidad y ha ganado mucha potencia. Yo creo que por ahí, como lo dices, tiene características similares a la de Rondón, es un delantero jugador que puede hacer de ese 9 de poste en el área, ese rematador, y yo creo que por ahí le puede ir mejor, porque esa puede ser su posición. Yo creo que no es que él haya perdido velocidad, yo creo que es que al nivel juvenil, él con su tamaño, su físico era mucho más imponente que muchos de los otros muchachos. Se notaba la diferencia. También puede y ser. Hasta en la sub-23 se notaba la diferencia cuando jugaba Córdoba y tenía el balón en los pies. Era más imponente que los otros jugadores. Ya obviamente a un nivel, y estamos hablando de la liga alemana, no está jugando con niños, está jugando con hombres. Y son profesionales que están en una liga élite. Entonces, yo creo que tiene proyección todavía, pero sí ha perdido un poco por las lesiones, obviamente. Sí, yo creo que el futuro de Córdoba, como bien lo ha presentado el Augsburg, es en el área chica, que sea de 9 referente de equipo.
Sí, sí. Exactamente. Hablábamos también de Hurtado, por ahí Fernando, tenemos a Hurtado también. de Hurtado, Mira, bueno, el con ese caso de pase Hurtado medio es, impresionante a Boca, pero quizás lo yo creo mismo que de se siempre. precipitó también. Sí, se precipitó, Adrián, se precipitó, no era la mejor decisión, creo que a lo mejor Bueno, quedarse en Argentina en otro club, pero bueno, son y es que decisiones con también todo y personales. eso, Córdoba ha sonado para la Roma. No sé si han visto los Hurtado. rumores perdón, de Hurtado. Hurtado para Hurtado, la sí. Roma. No sé si estuvieron Recordemos que revisando con... jugó, que De Rossi jugó muy poco aquí en Boca, estuvo por acá De Rossi en este lado del continente, lo vio jugar y parece que dio muy buenas referencias allá en las oficinas de Roma Sí, para que a lo mejor tomen en cuenta y Hurtado pueda llegar a la Roma, a la Serie A italiana. sí, Hurtado Sí, es otro tipo muy Córdoba. Tienen el físico muy parecido, al igual de Salomón Rondón, y quizás le hace sí. falta ese rodaje para que terminen de explotar como nueve de área. Sí, La Liga Italiana una buena palestra, la Liga Italiana también, ¿viste? sí, 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 sí. a Jan le hace falta un poco pulirse más. Creo que comparándolo con Córdoba, Córdoba está un poco más pulido en lo que es su técnica de juego. Jan obviamente es mucho más joven todavía y o sea, Claro. le falta crecimiento. Él tiene proyección, tiene talento, le hace falta es pulir ciertas fases de su juego y yo creo que va a triunfar. Yo lo veo también en la selección por mucho rato a Hurtado, sin duda. Uh-huh. Sí. Bueno, muchachos, llegamos ya al final de este programa, este capítulo bastante interesante. Estuvimos conversando de, de lo que pasó con la sub-20, el problema financiero, hablamos de cada jugador, su actualidad. Y bueno, esperar la otra semana. Muchísimas gracias por participar nuevamente, Rey, Lino, Israel también con sus problemas técnicos. Pero bueno, nos despedimos, muchachos.